Jesús no solo habló de fe, pecado y salvación. También habló de geografía. Señaló lugares concretos en el mapa y los envolvió en advertencias que suenan, hoy, más urgentes que nunca. Y lo más impactante de este tema viene al final, donde entenderás por qué esta señal es clave para los tiempos que estamos viviendo. No fueron frases místicas o mensajes simbólicos que puedan ignorarse con facilidad. Fueron palabras precisas, casi como un parte de inteligencia militar anticipando el día en que el mundo, tal como se conoce, comenzará a desmoronarse. Hay pasajes en los Evangelios y en el Apocalipsis que, leídos con calma, helan la sangre. No porque describan monstruos o escenas fantásticas, sino porque encajan con una exactitud inquietante en la manera en que funciona el mundo actual. Jesús habló de falsos profetas, guerras, terremotos, hambrunas, pero fue más allá de los signos espirituales. Miró hacia adelante, hacia un futuro de sistemas interconectados, ciudades gigantescas y economías globales vulnerables, y habló de lugares donde estar sería sinónimo de estar atrapado. Hace 2000 años, en una tierra de camellos, barcos de vela y pueblos pequeños, Jesús pronunció palabras que solo ahora se comprenden en toda su magnitud. Nadie de su generación podía imaginar un sistema económico mundial colapsando en una hora, ciudades enteras cayendo simultáneamente, cadenas de suministro rotas en cuestión de minutos. Sin embargo, él lo describió. Y hoy el mundo vive conectado por cables de fibra óptica, por bolsas de valores que nunca duermen, por redes eléctricas de las que depende cada respiración de la vida moderna. Todo lo que antes parecía imposible es, por primera vez, absolutamente plausible. Entre todas sus declaraciones, una se eleva con una precisión escalofriante: Judea. No el Medio Oriente, no una región lejana, sino Judea. Jesús habló de ese lugar concreto y ordenó que quienes estuvieran allí, cuando ciertos eventos comenzaran, huyeran sin mirar atrás. Las palabras del Evangelio resuenan con la fuerza de una sirena de emergencia. Cuando la abominación desoladora se levante en el lugar santo, los que estén en Judea deben correr a los montes. No se trata de prudencia genérica, sino de urgencia absoluta. La escena se dibuja sola: techos planos de casas en Jerusalén, gente viviendo el día a día, mirando la ciudad santa con la falsa sensación de estar en el lugar más seguro del mundo. De pronto, el templo se convierte en el centro de algo oscuro, la imagen del anticristo elevada, exigiendo adoración, marcando el inicio de la persecución más brutal de la historia. Jerusalén rodeada de ejércitos, el cielo cargado de presagios, la tierra temblando bajo los pies. No hay tiempo para documentos, no hay tiempo para maletas. Solo para obedecer o quedarse. Las palabras de Jesús no dejan margen para la nostalgia. El que esté en la azotea no debe bajar a tomar nada de su casa. El que esté en el campo no debe regresar por su capa. Es una grieta en el tiempo, un instante en el que la diferencia entre vivir y morir se define por la velocidad de la respuesta. Judea, el corazón de la Tierra Santa, se perfila como uno de los lugares más peligrosos del planeta durante la tribulación, no solo por el anticristo y sus ejércitos, sino por la tierra misma desatada en terremotos devastadores y fenómenos sobrenaturales. Sin embargo, en medio de ese cuadro terrible, aparece un hilo de esperanza. El Apocalipsis habla de una mujer que huye al desierto, a un lugar preparado por Dios, donde será sustentada durante 1260 días. 3 años y medio. La segunda mitad de la tribulación. El mismo periodo del que habló Jesús. No se trata de refugios construidos por manos humanas, sino de lugares designados por Dios, espacios de protección donde la provisión no depende de supermercados ni redes eléctricas, sino de la misma mano que alimentó a Israel en el desierto durante 40 años. Más allá de Judea, hay otra advertencia que se eleva como un grito desde las páginas del Apocalipsis: Babilonia la Grande. No es solo una ciudad antigua perdida en la arena de la historia. Es un sistema. Una red de ciudades, de comercio, de lujo, de arrogancia económica que domina el mundo entero. Un entramado urbano gigantesco donde todo está en venta: materias primas,
productos terminados, alimentos, transporte, cuerpos, almas. El texto bíblico describe mercancías que atraviesan el planeta: oro, plata, piedras preciosas, lino fino, seda, madera preciosa, hierro, mármol, especias, vino, aceite, trigo, ganado, caballos, carros, esclavos y almas humanas. Es la radiografía perfecta del comercio global moderno, donde un clic puede mover millones y un algoritmo puede decidir el destino de mercados enteros. Y sobre ese sistema, una voz del cielo lanza una advertencia inequívoca: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. El detalle más perturbador de esta profecía no es solo la caída, sino el tiempo que tomará: 1 hora. 60 minutos para el colapso del sistema económico más poderoso de la historia humana. 3 veces se repite la misma sentencia: en 1 hora vino el juicio, en 1 hora las riquezas fueron desoladas, en 1 hora todo se derrumbó. Para los antiguos, esto habría sido ridículo. Los imperios caían lentamente, tras guerras prolongadas y cercos interminables. Pero el mundo actual está construido sobre una velocidad distinta. Trillones se mueven en milisegundos, algoritmos deciden en microsegundos, una interrupción digital puede colapsar mercados, frenar bancos, desactivar cadenas de suministro. Cuando ese sistema caiga, las ciudades, brillantes y densamente pobladas, quedarán desnudas. No producen su propia comida, no generan su propia agua, no viven desconectadas del exterior. Son organismos gigantescos interdependientes, frágiles como un castillo de naipes. Sin electricidad, no hay bombas de agua, no hay refrigeración, no hay semáforos, no hay comunicación. En días, una ciudad moderna sin suministro se vuelve inhabitable. En semanas, se transforma en un campo de batalla improvisado, donde millones de personas se disputan recursos mínimos. La advertencia divina de salir de ella no es solo espiritual. Es, literalmente, una cuestión de supervivencia básica. Mientras muchos miran hacia arriba esperando señales en el cielo, la Biblia también describe algo que sucede bajo tierra. Reyes, grandes, ricos, poderosos, capitanes, toda la élite escondida en cuevas y búnkers, intentando escapar de lo inevitable. Refugios construidos con concreto reforzado, puertas de acero, sistemas de ventilación, reservas de todo tipo. Lugares pensados para proteger del caos de la superficie. Y, sin embargo, el texto sagrado los muestra temblando, deseando que las rocas se desplomen sobre ellos, rogando por ser ocultados del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. El refugio se convierte en jaula. El escondite se transforma en cámara de tortura psicológica. Ningún blindaje puede bloquear la conciencia de estar frente a un juicio que no se puede sobornar ni manipular. La misma tecnología que permite la construcción de estos refugios depende de lo que se desmorona arriba: energía, mantenimiento, comunicación. Un pulso electromagnético, un terremoto, un fallo en cadena, y todo lo que parecía invulnerable se convierte en tumba. Lo que se erigió como símbolo máximo de autodependencia humana termina revelando la mentira de fondo: creer que la inteligencia y el dinero bastan para escapar de todo, incluso de Dios. Frente a este panorama, las instrucciones de Jesús sobre no regresar a la casa, no bajar de la azotea, no detenerse para recoger la capa cambian de tono. Dejan de parecer exageraciones y se leen como el lenguaje preciso de alguien que ve el futuro sin niebla. No hay elogio a la acumulación, no hay abrazo a la mentalidad de búnker. Hay una llamada a algo más radical: soltar, obedecer, confiar. En ese contexto, la verdadera preparación deja de ser una lista de suministros y se convierte en algo más profundo. No comienza con mapas ni propiedades, sino con el corazón. Las advertencias geográficas de Jesús están entrelazadas con una realidad más íntima: la necesidad de una relación real con Él, de una fe que no se apoya en templos, ciudades ni estructuras humanas, sino en una persona viva. La narrativa bíblica muestra algo consistente: Dios no siempre evita las pruebas,
pero siempre traza caminos de escape para quienes confían en él. No detuvo a Faraón antes de perseguir a Israel, abrió el mar rojo cuando parecía que no había salida. No evitó que Daniel cayera al foso de los leones, cerró las bocas de las fieras cuando todo parecía perdido. No impidió que los 3 jóvenes hebreos fueran arrojados al horno, caminó con ellos dentro del fuego. Lo que se dibuja, al unir todas esas escenas, es un patrón. La protección divina no significa necesariamente la ausencia de peligro, sino la presencia de dirección en medio de él. Un camino abierto donde antes solo había muro. Un refugio preparado donde antes solo se veía desierto. Una salida que no surge de cálculos humanos, sino de obediencia a una voz que se adelantó siglos a los titulares de hoy. En esa luz, las advertencias sobre Judea, Babilonia y los búnkers dejan de ser historias lejanas. Se convierten en espejo. Un espejo para una generación acostumbrada a confiar en sistemas, en pantallas, en números, en ciudades que vibran de actividad. Una generación que cree tener el control porque puede comprar, vender, mover dinero y cruzar fronteras con un clic. Y, sin embargo, vive sobre un suelo más frágil de lo que admite. Hay una frase que atraviesa toda esta visión profética como un rayo: salid de ella, pueblo mío. No es un grito dirigido al vacío, sino a un pueblo concreto, disperso entre ciudades brillantes, sistemas poderosos y rutinas cómodas. Un pueblo al que se le ofrece, por adelantado, algo que el mundo no conoce, la posibilidad de escapar antes de que la trampa se cierre. Las profecías no aparecen vestidas de sentimentalismo. Hablan de colapsos, juicios, persecuciones, hambre, caos. Pero en el centro de ese huracán, brillan como actos de misericordia. No hay obligación divina de advertir a nadie. Y, aún así, las advertencias están ahí, desde hace siglos, esperando a ser tomadas en serio. En el fondo, todo se reduce a una sola pregunta, silenciosa, incómoda y definitiva: ¿se cree o no se cree que Jesús sabía exactamente de qué estaba hablando? Si sabía, entonces cada palabra sobre esos lugares, sobre ese sistema económico, sobre esas ciudades y esos refugios subterráneos, adquiere el peso de una urgencia absoluta. No como entretenimiento apocalíptico, no como curiosidad religiosa, sino como el tipo de información que separa al que se queda paralizado del que se levanta y se mueve. Hay una forma de escape. No es cómoda, no es glamorosa, no es compatible con el orgullo humano. Requiere soltar, confiar, permitir que la voz de un hombre que caminó por caminos polvorientos hace 2000 años tenga más autoridad que las luces de neón de las grandes avenidas. Requiere creer que ese mismo hombre, crucificado y resucitado, vio el final desde el principio, y, aún así, eligió advertir antes de juzgar. Las luces de las ciudades seguirán brillando hasta el último segundo. Las pantallas continuarán llenas de ofertas, noticias, mercados, entretenimiento. La vida aparente no se detendrá por cortesía. Pero en algún punto, en una hora señalada, aquello que parecía eterno se apagará de golpe. Y en ese momento, el eco de una frase antigua resonará con una claridad insoportable: salid de ella, pueblo mío. Para quienes la tomaron en serio, no será un grito tardío, sino la confirmación de una decisión que comenzó mucho antes, en silencio, en lo más profundo del corazón. Para los demás, será la advertencia que siempre estuvo ahí, y que se creyó demasiado extrema para ser real. Los misterios del cielo no son cuentos. Son llamados a despertar el alma. Si esta revelación tocó tu espíritu, suscríbete, comparte. Y cuéntame en los comentarios qué verdad quedó grabada en tu corazón. Nos vemos en el próximo enigma de revelaciones misteriosas, donde lo eterno se revela.